Bueno, lo que ahora vamos a hacer es crearnos dos archivos nuevos. Entonces damos clic izquierdo, New y Text Document. Le damos el nombre de Hello Triangle.html. Le damos Enter y nos dice que si queremos cambiar la extensión le decimos que sí. Y bueno, creamos otro archivo, clic izquierdo, New Text Document. Este le damos el mismo nombre, Hello Triangle.js. Nos pide que si queremos cambiar la extensión le decimos que sí. Y abrimos nuestros dos archivos con algún editor de texto. En este caso yo voy a usar Cómodo. Ok, vamos a escribir nuestro archivo HTML primero. Entonces primero declaramos que tenemos un documento HTML5 con doctype HTML. Y ahora pues simplemente escribimos la estructura de nuestro documento. Entonces ponemos nuestra cabecera con head, le damos un título a nuestra página con title, y en este caso le voy a poner Hello Triangle como título. Y bueno, ahora nos creamos el tag body y en el atributo onload queremos que se ejecute el método main cuando se cargue nuestra página. Ok, entonces ahora nos creamos un canvas y su identificador puede ser el que tú quieras. Lo voy a poner aquí yo, WebGL. Le damos un ancho de, en este caso voy a usar 500 píxeles y un alto de 500 píxeles. Puede ser el tamaño que tú quieras. Si el navegador del usuario no soporta el elemento canvas, pues le decimos al usuario que hubo algún error. Aquí le mostramos un mensaje. Yo le voy a poner error canvas, pero lo puedes poner el que tú quieras. Y ahora vamos a referenciar nuestro código en JavaScript aquí con el tag script mediante source. Hay que incluir nuestro script. Y bueno, pues nuestro script de ahora de este tutorial se va a llamar Hello Triangle.js. Y bueno, pues eso es todo por nuestro archivo HTML. Así hay que implementar los métodos aquí en nuestro archivo Hello Triangle.js. Empezamos con el método init WebGL. Init WebGL, que se va a encargar de inicializar WebGL. Lo primero que vamos a hacer es obtener canvas mediante document.getElementById. Bueno, aquí el identificador de nuestro canvas es WebGL. Bueno, hay que checar que nuestro canvas sea válido. Bueno, entonces checamos eso. Si tenemos un canvas que no es válido, le decimos al usuario. En este caso aquí lo voy a decir invalid canvas. Y retornamos false. Y nos salimos. Si hay algún error. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es obtener el contexto mediante el canvas con getContext. Aquí le pasamos experimental WebGL, experimental WebGL. Ok, ahí está. Y bueno, hay que checar que tengamos un contexto válido. Si nuestro contexto no es válido, pues le decimos al usuario. En este caso aquí le voy a poner invalid context. Y pues no sería prudente continuar, así que nos salimos retornando false. Y ya lo que voy a hacer ahora sí es declarar el tamaño del viewport. En este caso, vamos, en los primeros dos parámetros va a ser 0 y después va a ser el ancho y el alto del canvas. Entonces sería canvas.width y canvas.height. Y listo. Y si no, retornamos el contexto.
Y bueno, ahora sí hay que implementar el método init shaders, que toma un contexto como parámetro. Voy a declararme aquí dos variables globales, vertex shader source, que va a ser el código del vertex shader, y fragment shader source. Bueno, de una vez activamos los programas. Entonces, como habíamos visto anteriormente, aquí va a ser, tenemos en el vertex shader tenemos dos atributos, entonces posición y color. Entonces aquí le ponemos, tenemos un atributo de color, de posición digo, entonces sería attribute, es un vector de 4 elementos y se llama, y le puedes poner el nombre que quieras. Aquí le voy a poner a position, y la a simplemente se la estoy poniendo porque es la a de atributo. Una simple convención que estoy usando aquí, pero pues puedes usar la convención que tú quieras, no necesariamente tiene que ser la que yo utilice. Bueno, otra vez hay que declarar el atributo de color, entonces sería attribute ver4 attribute o a color. Y bueno, también tenemos que pasar el color al fragment shader con una variable del tipo varying. Entonces sería aquí varying bet4 a varying a color. Y bueno, ahora pues tenemos el punto de entrada de nuestro fragment shader, que es la función main. Y pues esa función no retorna nada, retorna void. Entonces lo que vamos a hacer aquí es asignarle la posición la posición almacenada en la position a la variable glPosition. Y bueno, ahí lo tienes. Y ya por último le asignamos la variable aColor a la variable bColor, para que pueda pasar al fragment shader. Y bueno, ya por último ponemos la llave que cierra y listo. Esto es así de simple, va a ser el fragment, el vertex shader. Y bueno, pues ahora vamos a escribir el fragment shader. Tenemos que declarar primero la precision. Vamos a poner precisión media, medium, float. Y bueno, ahora el fragment shader recibe el color del vertex shader por medio de una variable de tipo vary, y es un vector de 4 elementos y va a ser varying color. Y bueno, pues hay que poner el punto de entrada, que es la función main. Entonces sería void main. Y bueno, ahora hay que asignar el color que recibimos del fragment shader, del vertex shader, a la variable frag color. Aquí sería b color. Y pues lo que le asignes a la variable y el frag color, pues es lo que vas a ver en la pantalla, en el canvas. Y bueno, pues ahí lo tienes. Así simple el vertex shader y el fragment shader. Así hay que implementar el método init shaders. Lo primero que vamos a hacer es crear dos objetos shaders. Entonces el primer objeto que nos vamos a crear va a ser el vertex shader. Entonces aquí le ponemos vertex shader. Y bueno, creamos pues el objeto mediante el método createShader. E hicimos que queremos crear un vertex shader con gl.vertexShader. Y ahora nos creamos un objeto fragment shader, llamando al método
QA shader del contexto. Y aquí le especificamos que queremos crear un fragment shader. Y ahora lo que vamos a hacer es asignarle el código a nuestros objetos. Entonces eso lo vamos a hacer con el método shader source. Tenemos dos objetos que no tienen nada, que no tienen ningún código. Entonces hay que asignárselo. Entonces aquí sería vertex shader y aquí sería vertex shader source. Y bueno, hay que hacer lo mismo para el objeto fragment shader. Entonces sería shader source fragment shader. Y acá sería fragment shader source. Y bueno, ya almacenamos el código en nuestros objetos. Y ahora vamos a compilar ese código con el método compile shader. Y bueno, pues le pasamos el vertex shader y también tenemos que compilar nuestro fragment shader. Sería compile shader y aquí sería fragment shader. Y listo, hay que checar el estado de la compilación, que se hayan compilado de forma exitosa. Y entonces eso lo hacemos con get shader parameter. Y aquí le pasamos el vertex shader, el objeto. Y aquí le decimos que queremos checar el estado de compilación. Entonces aquí le ponemos compile status. Y bueno, pues si hubo un error, pues hay que decirle cuál fue el error del usuario, en qué nos equivocamos. Eso lo vamos a hacer con el método get shader info log. Y aquí le ponemos vertex shader. Y bueno, retornamos false, no salimos de la función, pues no sería prudente continuar. Y bueno, hay que checar también que se haya compilado de forma exitosa el método, el fragment shader. Entonces eso lo checamos aquí con el método get shader parameter. Y aquí sería fragment shader. Y pues le decimos que queremos checar el estado de compilación con compile status. Y bueno, si hubo un error, pues le decimos al usuario cuál fue ese error, en qué nos equivocamos. Entonces aquí lo hacemos con get shader info log. Y aquí le pasamos fragment shader. Y ya por último retornamos false. Y bueno, ahora nos queda crear el objeto programa. Y bueno, pues eso lo vamos a hacer con el método create program. Bastante sencillo. Y ahora hay que almacenar el vertex shader en el programa y el fragment shader en el programa con allí el punto attach shadow. Pasamos el programa y el vertex shader. Otra vez, y el punto attach shader, le pasamos el programa y el fragment shader. Y linkeamos el programa para que se nos cree un ejecutable y se pueda pues ejecutar tanto el vertex shader como el fragment shader. Y entonces aquí pues le pasamos program. Hay que checar de que se haya linkeado de forma correcta a nuestro programa, y pues eso lo vamos a hacer aquí con el método getProgram a parameter. Le pasamos program, el programa, y acá le decimos que queremos checar el estado de linkeado con link status.
pues si hay algo mal, si hubo un problema de linkeado, pues le decimos al usuario aquí con un alert. Y aquí lo voy a poner a no sé, error linking para... No sé qué poner, así que le voy a poner error linking. Y retornamos false, porque no sería prudente continuar. Y ya lo último que vamos a hacer es, ya que tengamos nuestro programa linkeado, ya podemos utilizarlo. Vamos a decir, lo vamos a activar para que cuando dibujemos el triángulo se ejecuten tanto el vertex shader como el fragment shader. Entonces aquí vamos a activar ese programa para que después se ejecute cuando llamamos el método GLDrawArrays. Entonces aquí vamos a ponerle use program y aquí le especificamos nuestro programa que queremos que se ejecute cuando llamemos el método draw. Y bueno, ya por último retornamos true para indicar que todo nos ha ido muy bien. Y bueno, ahora nos queda implementar método init buffers, que también va a tomar un contexto. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es crear los vértices. Entonces va a ser vértices, a new float 32 array. Aquí creamos un array de floats. Entonces pues hay que asignar las coordenadas del triángulo y los colores de los vértices del triángulo. Entonces voy a empezar con las coordenadas. Aquí va a ser 0.5, menos 0.5 y 0. Esas son es la posición del primer vértice del triángulo. Ahora voy a declarar el color que quiero para ese vértice. Quiero que sea de color rojo. Entonces voy a poner 1, 0, 0 y 1. Y bueno, la siguiente posición del siguiente vértice va a ser 0.5, menos 0.5 y 0. Esas tres posiciones, esos tres elementos indican la posición del segundo vértice. Y ahora voy a escribir el color que quiero para mi segundo vértice. Entonces aquí va a ser 0, 0, 1, 0 y 1. Simplemente se va a hacer de color verde ese segundo vértice. Y bueno, ahora la posición del tercer vértice va a ser 0, va a ser 0.5 y aquí va a ser 0. Y ahora sí voy a aclarar de qué color quiero este vértice. Lo quiero que sea azul. Entonces aquí va a ser 0, 0, 1, 1. Y listo. Ahí tenemos los vértices, la posición y los colores. Y bueno, pues ahora sí hay que crearnos un objeto buffer. Hay que crearnos el vertex buffer, donde vamos a almacenar nuestros vértices. Entonces vamos a crearlo con el método create buffer. Así de sencillo. Checamos que tengamos un objeto válido, un vertex buffer válido. Aquí entonces aquí lo hacemos con un if. Si nuestro vertex buffer es null, entonces es un vertex buffer inválido. Entonces hay que decirle al usuario pues de que nuestro vertex buffer es inválido. Entonces aquí va a ser, le puedes poner el mensaje que tú quieras, le voy a poner a invalid vertex buffer y después me salgo con un retornando false. Y bueno, pues ahora sí vamos a decirle a WebGL que vamos a almacenar en ese buffer. ¿Qué tipo de datos vamos a almacenar en ese buffer? Entonces aquí le decimos eso con combine buffer. Y bueno, aquí le decimos que el tipo de datos en nuestro buffer vamos a almacenar vértices. Entonces aquí le ponemos array buffer y le pasamos nuestro vertex buffer. Lo que va a hacer esta función pues ya va a decirle a WebGL que nuestro vertex buffer va a ser para almacenar vértices y también está activando el vertex buffer para su uso. Ok, ahora hay que pasar de los datos a WebGL. Hay que pasar de nuestros vértices. Entonces aquí va a hacer esto con buffer data. Le tenemos que decir qué tipo de datos vamos a almacenar en el buffer, pues son vértices, entonces se lo decimos con array buffer. Aquí le pasamos nuestros vértices. Ya por último le decimos para qué queremos usar ese buffer. Vamos a dibujar datos estáticos y entonces aquí hay que decirle eso con static
static draw. No los vamos a modificar por medio de la CPU, así que ponle static draw. Y bueno, ya le pasamos los datos a WebGL. Ahora sí hay que declarar el layout de los vértices. Entonces eso lo vamos a hacer con vertex pointer. Un atributo 0, que es la posición, tiene 3 elementos y son elementos de tipo float. El siguiente parámetro es para si queremos nombrizar los elementos de la posición, le decimos que no. Y el siguiente es cuánto mide en bytes un vértice, entonces aquí hay que calcularlos. Vertex stride. Entonces va a ser aquí vértices punto que va a ser bytes per element puede ser 7 porque tiene 7 floats, un vértice. Y el offset va a ser vértices punto bytes per element punto por 3. Entonces aquí va a ser vertex stride, el tamaño en bytes de un vértice, y acá el offset va a ser 0, y de otra vez vertex attrib pointer. Aquí va a ser el atributo 1, que es el color, tiene 4 elementos, son del tipo float, no queremos nombrizar los elementos, tamaño en bytes de un vértice, y el offset, en cuánto lo tenemos que desplazar en bytes para encontrar información respecto al color. Pues eso lo decimos con el offset. Entonces le pasas ese offset y listo. Ya nomás por último hay que activar esos atributos para poder utilizarlos en los shaders con enable vertex attrib array. Activo el atributo 0 y el atributo 1. Entonces va a ser enable otra vez, enable vertex attrib array. Listo. Y ya por último puedes retornar true. Ahora hay que implementar el método render. Entonces acá lo vamos a hacer con render. También va a tomar un contexto. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar la pantalla de algún color. Entonces aquí le decimos con clear color de qué color la queremos limpiar. Lo voy a limpiar de color gris. Entonces le voy a pasar aquí 0.5, 0.5 y 0.5 y 1.0, y ya que de esa manera se va a limpiar la pantalla de color gris. Vamos a limpiar así el buffer de color con clear. Aquí le ponemos clear, no es color buffer, y queremos limpiar el buffer de color pues de color verde, de color gris en este caso. Y ya por último dibujamos pues el triángulo con draw arrays. Draw arrays. Queremos dibujar triángulos, aquí le decimos triángulo, y aquí va a ser 0 y acá va a ser 3. Bueno, aquí es triángulos. Ahora sí hay que implementar el método main y listo. Main, ok. Que es el método que se va a cargar cuando es el método que se va a ejecutar cuando se cargue nuestra página. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es llamar al método init WebGL, que va a inicializar WebGL. Y ahora vamos a llamar al método init shaders y init
init buffers. De por último llamamos al método render. Bueno, le pasamos el contexto a las tres funciones: init shaders, init buffers y render. Bueno, si ya si guardamos con esto con control S y nuestro archivo documento con control S y abrimos el archivo HTML con cualquier navegador, en este caso voy a usar Chrome, ya debe de verse ese triángulo. Entonces hay que abrirlo con el navegador que tú desees. Te lo voy a abrir con Chrome y a ver qué pasa. Bueno, como puedes ver aquí ya todo ha salido con éxito. Se muestra aquí nuestro triángulo de colores. Y pues bueno, esto va a ser todo por ese tutorial. En la descripción del video te voy a dejar un link para que te descargues el código por si tienes algún problema implementando esto. No sé si lo quieres revisar, pero bueno, como sea. Espero que te haya gustado el tutorial, que te haya servido y bueno, pues hasta la próxima.